«Serás delincuente como tu padre», le dijo su madre. Luego él huyó de su casa para darle una lección. Muchos creen que si un árbol crece torcido, jamás su tronco ha de enderezar, que de tal palo tal astilla, que a gallina que come huevos ni porque les corten el pico. Todos estos dichos hacen referencia a que ciertamente de manera natural, si crecemos malos, hemos de terminar siendo malos, o que si nuestros padres fueron malos, nosotros siendo sus hijos, también lo seremos. Pero Dios es tan sabio que en muchas ocasiones ha roto este patrón, no por una excepción o casualidad, sino porque Él ha mostrado al hombre que siempre puede cambiar. Como digo yo, no importa de qué árbol hayas sido tomado, si eres bien trabajado, serás una pieza de mucho valor. Y es que hay muchas formas de darle valor a un material subestimado. Todo depende de quién sea el artesano. Reza una escritura que dice: «Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él». Déjame un comentario si sabes dónde se encuentra esta escritura, y pensad en esto que os digo mientras escuchas y ves la siguiente historia. Miguel y yo compartimos tiempo juntos desde que teníamos ambos 7 años. Yo viajaba cada fin de año en vacaciones a casa de mi abuela y lo conocí en una época de carnaval. Ambos inflábamos globos con un caño que quedaba en el único parque que tenía el pueblo. Y es que Ciudad de Jesús, como se llamaba el pueblo, era muy pequeña como para no coincidir con los vecinos. Ese día correteamos y por azares del destino nos agrupamos con un montón de muchachos quienes se alistaban para ir al parque y empezar una batalla con los del otro lado del pueblo. Entre globos y pintura caímos al suelo, escondiéndonos para no ser pintados. Allí, mientras aguardábamos el momento para salir y bombardear a los demás, Miguel dijo: «¿Y tú de dónde vienes? ¿Eres nuevo?» «Soy nieto de Doña Luna». «¿Ah, sí?», contestó. «No te había visto nunca. Mi abuela Catalina es amiga de tu abuela». «¿Ah, sí?», me quedé pensando. Éramos vecinos y yo no lo había notado. «Pero yo siempre he venido cada vacaciones. ¿Dónde has estado tú?» «Ah, bueno, yo estuve en la capital con mis padres», respondió Miguel. «Ah, ya, llegaste de vacaciones igual que yo». «No», dijo él, «ya me vine a vivir acá por un tiempo, o para siempre, qué sé yo. Mi familia tiene problemas legales allá, así que me he venido a escondidas». «Ah, bueno», le dije, «¿estarás con tu abuela?» «Pues sí», contestó, y seguido de esto añadió: «No sabía que uno se podría divertir tan bien acá sin temor de nada». Lo último que dijo me dejó pensando. Así, después de jugar, ambos mojados y llenos de pintura y polvo, regresábamos cada uno a casa. Allí lo recibió su abuela. Ya eran como la medianoche. «Te veo mañana», me dijo, y desde ese momento nos convertimos en buenos amigos. Íbamos juntos al río que quedaba cerca al pueblo. Me divertía mucho y observaba que él también lo disfrutaba. Tenía el cabello tan trinchado que no se laciaba ni mojado. Así caía la tarde y rayaba el sol el horizonte, poniendo todo de color anaranjado. Caminábamos a la orilla de la carretera mientras volvíamos a casa después de una tarde en el río. Conforme iba indagando, supe que en la capital había vivido en un barrio peligroso. Lamentablemente su familia siempre estaba metida en problemas con la ley. Siempre que hacíamos algo, él mencionaba cosas como: «Esto no se puede hacer en la capital. Pucha, si estuviésemos en la capital, ya nos habría pasado tal o cual cosa». Yo lo escuchaba atentamente y respondía que al menos acá en Ciudad de Jesús no había problemas. Podemos quedarnos hasta tarde y pues era verdad. La mayoría de muchachos de nuestra edad se divertían sanamente. Jugábamos al trompo, a las escondidas, a las canicas, al fútbol y a las chapaditas, un juego que consistía en correr tras los demás e ir tocándolos en el hombro o cualquier parte del cuerpo y dejarlos fuera de juego. «Me siento bien», me decía, y pues, ¿qué se podía hacer? Realmente era lo mejor, y éramos felices sobre todo. Una noche fui invitado por su abuela, doña Catalina, para compartir un dulce. En su hall ya eran como la medianoche y conversábamos a la luz de un poste que a duras penas alumbraba en el pueblo, cuando de pronto el teléfono sonó. En ese momento reíamos como nunca.
mientras doña Catalina hablaba de sus hijos y sus ocurrencias. Y luego nosotros, recordando las anécdotas mientras jugábamos. La abuela de Miguel reía a carcajadas al escucharnos, sin imaginar que una terrible noticia estaba por llegar. Doña Catalina levantó el teléfono y la tristeza embargó su corazón. Uno de sus hijos había fallecido, y aunque era triste, la vi resignada, como si era la noticia que ya se había esperado venir. Miguel la consolaba y yo me sentí sobrando, por lo que opté por irme. Al día siguiente fui a ver a Miguel como siempre, para ir al parque. Lo observé muy cabizbajo. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. «Nada, mi familia como siempre dando malas noticias», y seguido secaba sus lágrimas. «¿Ah, sí? Escuché que alguien murió». «Pues sí, uno de mis tíos, en una revuelta en la cárcel». «Lo siento», le dije, «no te preocupes, ya estoy acostumbrado», contestó, y respiró profundo seguido de esto. «¿Cómo?», pregunté. «Pues sí, si no es un primo, es un tío. Mi padre murió hace más de 3 años, un ajuste de cuentas». «Ah, ya», respondí. «Por eso me vine», dijo. «¿Tú viniste por tu cuenta propia?». «Pues sí, tomé dinero prestado de mamá. Ella estaba metida en el negocio sucio y quería que yo siga también, pero yo vi otra vida. Le dije un día antes que me quería ir y me dijo: «A donde vayas serás un delincuente igual que tu padre». Eso realmente me entristeció, pero yo le contesté que no quería ese infierno para mí. Quizá terminaría igual por lo que ella me dijo. Por eso vine con mi hermana. Las cosas allá son un desastre. ¿Y no había otro lugar donde puedas ir? Pues sí, pero acá con mi abuela todo es más tranquilo, como ves. Ella se ocupa de nosotros y nosotros de ella, como debe ser. Entonces lo vi secar sus lágrimas nuevamente. «Sabes, yo le demostraré a mi madre que no seré como mi padre», dijo esto poniéndose de pie y con su dedo apuntando hacia la nada. «Y tú solo estás por vacaciones, ¿no?». «Pues sí», contesté, «aunque me gustaría vivir acá, pero es complicado. Mi madre no me dejaría venir». «Ah, ya», contestó y añadió, «hace unos años vine cuando tenía 4 años. Papá aún vivía. ¿Y cómo se vivía acá? La paz y la tranquilidad que acá había me trajo de vuelta. Mi abuela es todo para mí. Y bueno, no deja que haga cosas malas, ya sabes, fumar, tomar y esas cosas». Ese día conversamos mucho sobre nuestras familias y así como jugando se fueron las vacaciones. Yo tuve que regresar. Anoté el número de teléfono y nos mantuvimos comunicados. Entonces le dije a su abuela: «Señora, no deje que salga mucho ese muchacho». «Sí, hijo, acá lo tengo a raya», dijo doña Catalina y soltó una risotada. Así pasó el tiempo y tocaba volver a casa de mi abuela por vacaciones. Volvimos a reencontrarnos. Nos sentamos en el hall. Miguel entonces miró en varias direcciones antes de sacar un cigarrillo de su bolsillo. «Oh, no, yo no puedo fumar», le dije. «Tú te lo pierdes», me dijo. Pero no pasó ni 2 minutos cuando un baldazo de agua terminó no solo apagando el cigarro, sino que nos hizo correr. Era su abuela. «Qué lindo», dijo doña Catalina, y seguido le dio un latigazo a Miguel. Él se reía mientras corría, pero a mí casi me dolió solo con escuchar el sonido. Ese verano Miguel recibió más latigazos que de costumbre. Su abuela le estaba enseñando las cosas de otra forma. Yo debo admitir que muchas veces me había sentido tentado a aceptar una cerveza y cigarro, pero no solo no lo quería, sino que no me llamaba la atención. Al volver en la noche de jugar, ese día nos habíamos pasado a más de la 1 de la mañana. Yo sabía que mi abuela solía quedarse a esperarme hasta las 12. Llegué y mi abuela me resondró. Le dije que no había visto la hora y que lo sentía. Entonces, cuando ya me disponía a ir a mi cuarto, observé por la ventana a doña Catalina darle de latigazos a Miguel como siempre, mientras éste solo se reía y corría delante de ella. No hice más que reír al ver tal escena. Yo alguna vez había recibido latigazos y lo que menos se me ocurriría era reírme, pero allí estaba Miguel. Parecía disfrutarlo. Él me había dicho que en su casa jamás le habían castigado, que le dejaban hacer lo que quisiera, pero en su abuela no, y eso era diferente, me decía. ¿Cómo lo disfrutaba ese muchacho? Así, entre años y vacaciones,
Cumplí los 16 años. Esas vacaciones, como siempre, nos las pasamos a todo dar. Digo, ahora estábamos en la época de enamorarse. Miguel, a diferencia mía, tenía una novia. Los latigazos ahora se habían convertido en abrazos y juegos entre su abuela y él. Miguel ahora estaba en el campo ayudando a su tío en la siembra de arroz. Tenía una moto, tenía dinero y ahora solo mirábamos a los niños más pequeños hacer lo que nosotros mucho hace un tiempo atrás habíamos hecho también. Era increíble cómo había madurado. Su forma de hablar lo decía todo. Mantenía el hogar de su abuela, quien ya tenía 81 años. Él la cuidaba mucho. Al llegar a su casa, el saludo duraba hasta 30 minutos, entre besos, caricias, juegos y mimos, y terminaba cargando a su abuela, quien le daba de jalones de oreja para que la soltara. Ese año nos despedimos. Lamentablemente yo perdí contacto con él por un tiempo, pues supe que viajaba a muchos lugares llevando arroz al interior del país. Había crecido bien. Hace unos días fui de regreso a Ciudad de Jesús. Llegué con mi propia familia, como era de esperarse. Después de dejarlos, llegué a casa de la abuela de Miguel, doña Catalina, a quien encontré sentada en el hall de su casa. Los años no han pasado en vano, 101 años ya. Al preguntarle por Miguel, me dijo con emoción que coincidentemente estaba llegando, que hacía más de 4 años que no lo veía. Se había ido hacia el norte del país por sus negocios, que tenía 2 hijos, una esposa y le estaba yendo bien, me dijo. Ese día conversamos un poco. Esperaba con ansias verlo después de mucho tiempo. Al día siguiente volví con mi familia. Entonces, al llegar, lo vi. Ese cabello trinchado era inconfundible. Al reconocerme, se acercó, nos saludamos. Un abrazo fuerte siguió y tras esto, las lágrimas. Yo tampoco me contuve. Sentados mientras almorzábamos, hizo un brindis diciendo: «Que Dios te dé más años de vida, mamá Catalina. Sin ti, sin tus latigazos, yo jamás estuviera acá. Gracias, amigo, por estar aquí. Realmente has representado gran parte de mi vida también. Tengo mucho que reconocer a esta viejita, ¿sabes? Realmente no me equivoqué al venir a vivir con ella. Me ha soportado como un hijo, siendo que no lo soy. Realmente no estuviera acá». Y seguido de esto, un abrazo y un beso de agradecimiento selló aquel instante. Después de esa experiencia, mantuvimos comunicación. Él no siguió con el patrón de vida que le habían dado sus padres. Conoció algo más, una vida diferente, o quizá el látigo del amor. Ese que cuando realmente lo sientes y sabes que es por tu bien, el dolor se convierte en alegría. Al menos lo fue para Miguel. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Resuena en mi cabeza y recuerdo esta historia. No importa de qué árbol seas tomado, sino el arte con el que seas moldeado. Allí uno adquiere el verdadero valor de un ser humano en la vida. ¿Qué les ha parecido esta hermosa historia, mis queridos amigos y amigas? Sin duda alguna, una historia para reflexionar y pensar. Si lograste captar el corazón de la historia, déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios y no te muevas. Soy tu amigo Carlos Matthews y si te gustó esta historia, la siguiente historia te fascinará aún más. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Atesorad esta escritura en vuestros corazones mientras escuchas y ves la siguiente historia. Cuando cumplí los 8 años, solía escuchar a mi padre nombrar a muchos de nuestros héroes patrios. Me quedaba hipnotizado cuando él me decía con tanto detalle cómo se había formado nuestra patria, desde Simón Bolívar y sus viajes tan sacrificados para libertar a los pueblos en Sudamérica. Se había despojado él de su vida para luchar por los intereses de quienes éramos dueños de nuestras tierras y merecíamos vivir en libertad.
Le seguía a este una larga lista como Simón Rodríguez, José Antonio Pérez, César Rengifo y sobre todo Antonio José de Sucre. Ser descendiente de los de Sucre era sentir un enorme orgullo para mí, pues nosotros éramos la familia de Sucre y éramos muy contados en nuestro hermoso pueblo en Brisas de Guay Este. Eran los años 2011 cuando mi padre se me acercó y me dijo: «Ya eres todo un hombre, hijo, y has nacido en una época donde podemos lograr todo si nos lo proponemos. Nadie en el mundo es más bendecido que tú, hijo, por tener el apellido Sucre y por vivir en una tierra libre, una tierra que nos ha proveído Dios. Es tiempo de que pienses en tu futuro». Entonces, después de decirme esto, sacó una alcancilla hecha de yeso y por lo que había visto, él mismo la había labrado, pues se notaba algunas imperfecciones, pero se veía bien. Era un cerdito que tenía la apariencia de abrazar un saco de dinero. No pueden imaginar la emoción que sentí cuando lo tomé entre mis manos. Empecé a imaginar que si a mis 8 años empezaba a ahorrar, pronto podría comprar más tierras y ser un agricultor adinerado como lo era mi padre, o empezar mi propia granja. Me imaginaba viendo nacer a los toros y a las vacas, exportando la mejor carne del mundo a Brasil. Realmente sentía que mi padre había estado inspirado. Nuestro libertador Simón Bolívar había sido muy acertado para darnos la posibilidad de tener tanta riqueza. No merecíamos ser mendigos jamás, decía mi padre. El que se muere pobre es porque es un haragán en estas tierras. Siempre lo repetía a la hora de comer. Y mi madre siempre solía sonreír mientras comíamos la mejor carne, tomábamos la mejor leche y nuestras mascotas tenían alimento sin cesar. Brisas de Guay Este sería para mí el lugar indicado, mi tierra de promisión en mi amada Venezuela. Ese año ayudé a vender la carne a mi padre mientras mamá se ocupaba de las granjas y de vigilar nuestras tierras. Ahorré todo lo que pude y mi padre me daba ánimo diciéndome que se necesitaba un gran capital para que uno iniciara su propio destino. Esos días soñaba con que el tiempo pasaría rápido. Cada mes mi cerdito pesaba más y también mis ganas de comerme el mundo. Nadie era más bendecido que yo en estas tierras que Dios nos había proveído. Eran las palabras que mi padre solía repetir y resonaban en mi cabeza cada vez que sentía desánimo. Así pasaron unos años y en el 2013, cuando yo tenía ya dinero suficiente, me disponía a quebrar mi cerdito para abrir una cuenta en el banco. Pero en esos días, mi padre enfermó de leucemia y no me quedó ni las ganas de quebrarlo. Había escuchado de esa enfermedad y aunque sabía que sus posibilidades de vivir eran mínimas, nadie era más bendecido que yo por vivir en estas tierras que Dios nos había proveído. Me decía a mí mismo y cobraba ánimo. Pero mi padre no duró mucho. La enfermedad no le dio ni tiempo. La tristeza sobrevino a mí y quedé hecho pedazos al igual que mi madre. Ese día nos visitaron familiares, amigos, clientes y vecinos. Mi padre se había hecho querer por todos y realmente pensé que no lo superaría. Pero el tiempo es amigo de los hombres positivos y enemigos de los pesimistas, decía mi padre, y yo era un hombre positivo, y poco a poco el dolor se mitigó. Con mucha pena y dolor poco a poco tuvimos mamá y yo que acostumbrarnos y asumir las responsabilidades que papá había dejado pendientes. La vida tenía que continuar y yo, siendo hijo único, dentro de pronto asumiría todo. A veces solía ver a mamá llorar mientras preparaba las comidas y miraba por la ventana de la cocina. Empezamos a dormir juntos para así hacernos compañía. Días después, mamá se fue a Brasil para comprar algunas provisiones y productos que servían para curar a los animales y las plantas. Mi padre solía guardar dinero en su velador, compraba dólares y los guardaba mientras que en el banco tenía solamente a los bolívares. Era una costumbre que él tenía y mamá también lo hacía. Al preguntarle en una ocasión, dijo que papá solía hacer eso porque era una costumbre que tenía él cuando había sido joven, pues había vivido en pobreza extrema. Eres afortunado que tú tienes una alcancilla. Tu padre lo guardó en el colchón y en el velador, dijo ella, recordando aquellos días. 2 días quedé a cargo del negocio junto con el contador y el abogado, quienes eran mis vecinos. Mamá volvió y nos preparábamos para hacer una compra importante,
cuando por la televisión se anunció una recesión de varias fábricas y empresas que proveían de muchos insumos a muchos de los pueblos cercanos al mío. Además, la moneda nacional de la noche a la mañana empezó a caer sin nada que lo detuviera. Mamá intentó vaciar las cuentas y comprar dólares, pero solo pudo hacerlo con una parte. Los meses que siguieron, financieramente, estábamos quebrados. Las cosas se elevaban y los insumos escaseaban y nuestras tierras empezaron a morir. Por la televisión escuchábamos las protestas y al pueblo levantarse, pero la represión no los dejó surgir. Durante 2 años intentamos salir a flote, pero no pudimos. No podíamos controlar nada. No nos quedó otra que empezar a rematar nuestras reses y los robos en las granjas empezaron a ser pan de cada día. Estábamos atados de manos y pies. Podía ver la impotencia de mi madre al ver cómo muchos de los empleados que antes eran muy fieles a nuestra empresa abandonaron su puesto porque el dinero que les pagábamos ya no les alcanzaba, ya no valía nada. Ya casi no nos quedaba nada ahora. Y lo peor era que se prohibió la compra de los dólares. Pudimos haber soportado aún más y que alguien de afuera nos ayudase. Mamá tenía la esperanza que gobiernos extranjeros vinieran e intercedieran por nosotros. Pero para cuando nos dimos cuenta, estábamos a merced de tiranos, delincuentes y miserables. La gente empezó a enfermar y la hambruna era una cosa que jamás había vivido. No teníamos más que hacer. Mamá llegó una noche y dijo que emigrar a otro lugar era la solución, pero tardamos mucho en decidirlo y cuando quisimos hacerlo, las oficinas para realizar los trámites estaban abarrotadas de gente. Todo el mundo quería irse del país. Y si conseguías un turno, tomaría al menos 5 meses en que te dieran una respuesta, y además no era seguro. Con nuestras tierras muertas, sin ganado, sin manera de sobrevivir, solo nos quedó mirar nuestros ahorros en dólares, pues el bolívar que tanto había valido ahora estaba por los suelos. Mi apellido poco o nada me estimulaba a seguir. No había más opción. Una noche, antes de partir, mamá dijo que tomaríamos solo dólares. Entonces yo recordé que mi alcancía también había ahorrado algunos, así que los saqué, pues el resto de dinero ya no valía nada. A la mañana siguiente, mamá cerró la puerta de nuestra casa, tomó una maleta, me abrigó y nos dispusimos a llegar a Pacarima, en Brasil. Mamá conocía gente allí. No era familia, ni eran amigos, eran proveedores a quienes alguna vez mamá y papá les habían comprado insumos y se habían hecho sus amigos. Íbamos en un auto particular, pero tuvimos que continuar a pie, pues los militares de nuestro país estaban por todos lados y se corría la voz que a quien sea que caminaba por allí le quitaban sus pertenencias y además no dejaban pasar a nadie que no tenga los papeles en regla. Mamá y yo solo teníamos nuestra cédula de identificación y con eso no nos dejarían avanzar. Así caminamos por 1 día y medio, cargando mis sueños en aquella maleta, los sueños de mi padre y los recuerdos de una vida en lo que para mí había sido mi tierra de promisión. Pero nada de lo que alguna vez mi padre me había dicho me parecía ser cierto en ese momento. Así llegamos a la frontera y como era de esperarse, no nos dejaron pasar. Pero cuando ya nos íbamos a rendir, escuchamos que había una forma de ingresar por otra parte por la selva de Pacarima. Nos tomaría más tiempo, pero era la única forma de hacerlo. En el camino pensaba en lo difícil que sería empezar de nuevo. En el maletín no cargábamos nada más que dólares, medicina y algunas provisiones para el camino. Mi madre murmurando decía: «Solo tenemos que cruzar, solo tenemos que cruzar». Horas después, pude darme cuenta que ya estábamos en territorio brasileño. Nos acercábamos ya a una carretera principal para reanudar nuestra caminata, cuando de pronto una camioneta nos hizo seña para parar. Eran 2 militares en la camioneta. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Si ellos eran como los militares de nuestro país, simplemente tomarían nuestro dinero y nos dejarían sin nada más que esperanza. Mientras el soldado se acercaba, no soporté más y rompí a llorar. Mi madre me consolaba. «¿De dónde son?», dijo él muy serio. «De Venezuela», dijo mi madre algo tímida. «¿Me permiten sus documentos, por favor?». Mamá asintió con la cabeza y sacó nuestras cédulas de identificación.
¿Sus pasaportes? No traemos, respondió mi madre mientras yo secaba mis lágrimas. Él volteó a ver a la camioneta y le hizo un gesto a quien parecía ser su superior. Se puso en cuclillas y mirándome a los ojos dijo: José, respondí, a duras penas. José de Sucre. ¿De Sucre? Ah, dijo él, ¿eres hijo de Bolívar? Sí, señor, contesté, y con mucho orgullo. ¿Ven a ese que está sentado? Es mi superior. Si él sabe que no tienen pasaportes, los deportará. Así que no digan nada y suban a la camioneta. Muchas gracias, dijo mi madre, y mi corazón recobró su ritmo. Subimos a la tolva y llegamos. El soldado se despidió con unas palabras que hasta ahora las recuerdo. Él dijo: espero que puedan empezar de nuevo acá. Bienvenidos a Brasil, su tierra ahora. En ese momento recordé las palabras de mi padre. Nadie era más bendecido que yo en estas tierras que Dios nos había proveído. Recordé entonces que Brasil también era la tierra de Dios. Sería bendecido de todas formas, me decía. Así cobré ánimo y ese día viajamos a la capital sin más problemas. Y con el dinero que teníamos montamos una carnicería y poco tiempo después logramos obtener una visa como refugiados. Empezamos desde cero. Hoy suelo ver con tristeza y nostalgia lo que pasa por mi país por la televisión. Ahora, mientras me encuentro frente a este enorme monumento de nuestro Salvador Jesucristo resucitado, quien tiene los brazos abiertos, parece darme la bienvenida. Estoy agradecido a él y también a aquel soldado que, sabiendo lo que pasábamos, nos tendió la mano. Pienso que algún día volveremos a ser libres, tan libres como el sueño que una vez tuvo nuestro libertador Simón Bolívar. Pero también resuenan las palabras de mi padre que me susurran en el aire: nadie es más bendecido que tú, hijo, en estas tierras que Dios nos ha proveído. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos suscriptores? Sin duda alguna, un mensaje inmerso se encuentra en ella. Si logras desencriptar esta historia, déjame tu comentario aquí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como esta en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta una próxima historia encriptada.